tal, amigos? Con la objetividad que nos caracteriza desde este momento en el aire, en su sexta temporada, Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Díez Cabral, saludó la iniciativa del presidente Leonel Fernández de llamar a la comunidad internacional a un nuevo consenso global contra la especulación en los precios de los alimentos y del petróleo. El superintendente de bancos, Ivanhoe N. G. Cortiñas, desvinculó a las instituciones de intermediación financiera de los aumentos que desde hace varios meses se han producido en las tasas de interés y los atribuyó a las condiciones existentes en el mercado. El Banco Central informó que la inflación de agosto, medida con la nueva canasta para calcular el índice de precios al consumidor PASE diciembre 2010, fue de 0.50%. Asimismo, la inflación acumulada de los primeros 8 meses del año fue de 7.28% y la anualizada, medida de agosto 2010 a agosto 2011, se ubicó en 10.18%. Banco Popular presentó Buenas noches, amigos, una vez más con ustedes, Agenda Económica. Esta noche estamos doña Rosana Ruiz y un servidor para compartir con ustedes la próxima hora de análisis económico internacional nacional. Nosotros tenemos que excusar a Luis Núñez, que es la columna vertebral, doña Rosana es la primera dama, él es la columna vertebral de Agenda Económica. De Agenda Económica, pero Luis está un poco enfermito. Diríamos que es la primera vez en 6 años que Luis se enferma, con la gracia de Dios siempre ha mantenido salud, pero bueno, estas son cosas del que está vivo. Así es. Y ciertamente, que se cuide bastante. Sí, y ciertamente a Luis que repose lo que le mandaron a reposar, y nos vemos la próxima semana, así como dices tú, los viernes. Así es. Hoy es jueves, pero tú dices los viernes, nos vemos en la próxima semana. Entonces, doña Rosana, hoy tenemos así de primer tema del plato del día, la inflación, que anuncian las autoridades monetarias y el gobernador del Banco Central, donde la inflación de agosto fue de 0.5% y la inflación acumulada del año, enero-agosto, 7.28%. Lo más importante para mí es analizar la inflación subyacente, porque recuérdense que dentro de la inflación hay factores exógenos que uno no domina y que provocan el aumento de inflación. Entonces, yo creo que usted aquí nos tiene que ilustrar un poco, y a los amigos televidentes, del analizar bien esa inflación, pero sobre todo esa inflación subyacente. Sí, efectivamente, Ezequiel, hemos dicho en muchos programas, y aquí hemos analizado con la experta en cuentas nacionales, Olga Díaz, del Banco Central, lo que es la evolución de la variación de los precios y la medición a través del control de la inflación, que es el objetivo legal y fundamental del Banco Central y de la política monetaria y financiera. En el presente año 2011 hemos tenido el impacto sumamente significativo del choque externo por el lado del incremento importante de los precios internacionales del petróleo y de los alimentos como maíz, sorgo, trigo y otros derivados. ¿Qué resulta, Ezequiel? Como tú bien señalas, si uno analiza ese 7.28% acumulado enero-agosto, el 80% de ese incremento de los precios obedece de manera directa e indirecta a esos efectos de ese elemento importado que no tiene que ver con el manejo interno, doméstico de la política monetaria y económica, que es ese choque externo. Entonces, como tú bien señalas, la subyacente, que es extrayendo lo que es ese componente exógeno, pues está muy alineada con lo que es la meta para este año de inflación que se estableció originalmente en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va entre 5 y 6%. Lo importante es, amigos,
que las medidas que ha venido adoptando el Banco Central en el orden de mantener la estabilidad de los precios y la estabilidad macroeconómica proyecta, de acuerdo a los análisis que se tienen internamente, a los monitoreos diarios, que esa inflación ya para el primer trimestre del 2012, por efecto de las medidas ya adoptadas de manera prudente y de manera previsora, pues va a converger a lo que es esa meta entre 5 y 6%. Correcto. Porque esos efectos hay que verlo hacia adelante en el manejo de la política monetaria, de manera que no hay que generalizar lo que es una situación ya mundial donde no escapa la República Dominicana. Todos los países, si analizamos las informaciones de la CEPAL, vemos como la mayoría de los países suramericanos, centroamericanos, incluso si se desagrega lo que es la inflación por el rubro de alimentos, la mayoría está por encima de 2 dígitos, fruto precisamente de esa situación. Lo importante es que las autoridades monetarias tienen el control de la situación y están atentos a revisar cualquier desviación, cualquier situación que pueda poner en peligro lo que es el cumplimiento de tener una inflación de 1 dígito, como es el compromiso de las autoridades monetarias. O sea, para reiterarle, lo más importante de nosotros con este análisis de la inflación que anuncian las autoridades monetarias, donde dice que la inflación acumulada del año 2011, enero-agosto, es de 7.28, sin embargo la subyacente 4.1. Eso significa que hay un efecto que se suma a esa inflación, que es la crisis externa. ¿Ustedes recuerdan, amigos, cuál fue la inflación del año 2003-2004? Fue de 32%, la inflación. Y la inflación subyacente, 32%. ¿Por qué fue la misma la inflación general, por así decirlo, y la inflación subyacente? Porque los efectos de la inflación del año 2003-2004 fueron efectos internos, de una crisis y de un mal manejo. Sin embargo, los efectos de la inflación a 7.28 nuestro están provocados por el impacto del precio del petróleo y de los alimentos que nosotros no podemos dominar, son factores exógenos. Sin embargo, la subyacente anda solamente por el 4.1, que tiene que ver mucho con lo que son la demanda agregada interna de un país de un momento dado. O sea, hay productos incluso que son temporal, por así decirlo, que aumentan de precio cuando se escasea el aguacate, por ejemplo, pues sube los precios del aguacate y algunos precios internos. O sea, ahí es que está la diferencia de este año 2011 con crisis internacional y el año 2003-2004. Esa es la diferencia. Y algo importante, Ezequiel, fíjate que nosotros somos un país no productor de petróleo. Nosotros tenemos una factura, señores, de casi 5.000 millones de dólares. Para una economía del tamaño de la República Dominicana es un impacto importante. Pero ese efecto del aumento de los precios del petróleo directamente afecta no solamente la parte de los combustibles y del transporte, sino que también la comercialización de esos productos agrícolas que van del campo a la ciudad tienen un componente de transporte, es el efecto indirecto. Pero si vamos a suponer al trigo, al maíz, hay un impacto directo por la importación, pero hay un impacto también de segunda vuelta o segunda generación, porque la producción de pollo, de huevo, necesita materias primas que a su vez entonces en cascada vuelve y se refleja un impacto. Y sin embargo se mide como inflación subyacente. Exactamente. Ahí. Y lo he creado por un impacto interno. Por eso mismo que decimos que el mayor componente es el efecto importado. ¿Y dónde se refleja eso? Eso que te dice en la tasa de cambio también, que no hay inflación realmente, hay una estabilidad macroeconómica. Sí, apenas un 1%. Por eso es que el FMI lo que realmente mide es la inflación subyacente. Claro. No es la inflación esa es la que general. esa es la que obedece a razones domésticas, razones de manejo y conducción de la política monetaria. Vamos a una pausa. A partir del próximo segmento tendremos acá el administrador general del Banco Agrícola, el licenciado Paino Abreu. Nos vemos en el próximo segmento.